Era martes cuando llegó la llamada, uno de esos timbres vespertinos que siempre tenían cierta importancia. Miré la pantalla. Mamá. Casi no contesto, pero sabía que seguiría llamando hasta que lo hiciera. Cayen, cariño, ¿cómo estás? La voz de Marissa estaba impregnada de empalagosa, pura melaza y brillo, como si acabara de recordar que tenía un hijo. Me recliné en mi silla. Estoy bien. ¿Y tú? Oh, ya sabes, lo mismo de siempre. ¿Cómo va el trabajo? Sigo haciendo esas cosas tecnológicas. Aún así, siempre. Aún así, como si nada de lo que hice hubiera pasado de una fase. Va bien, respondí rotundamente. ¿Qué está sucediendo? Hubo una pausa, un tiempo demasiado largo. Bueno, se trata de. Se ha metido en un pequeño lío. Dejé que el silencio se prolongara, sin ofrecer ningún consuelo. Tomó algunas decisiones desafortunadas y ahora, bueno, le debe dinero a algunas personas. $40,000. No dije nada. Solo vi parpadear el cursor en el documento que estaba editando. Sabía que no debía interrumpirla. No son de esas personas que uno ignora. Callen. Ella tiene miedo. Todos tenemos miedo. ¿De quién se lo pidió prestado? Pregunté. No lo dijo, pero era malo. Muy malo. Su voz temblaba, cuidadosamente calibrada para despertar la máxima compasión. Ella podría lastimarse. Entonces, ¿me llamas para? Ella tomó aire. Necesitamos tu ayuda. Solo por esta vez. Te ha ido muy bien. Tienes los medios. ¿Y si no? Su voz se agudizó. Si no te ofreces, no esperes que sigamos ahí para ti. Te cortaremos el paso. Callen. Eso me hizo reír. No a carcajadas, sino en lo más profundo de mi pecho, con amargura y con intensidad. ¿Estar ahí para mí? ¿Desde cuándo? Mantuve mi voz tranquila. $40,000 es mucho. Lo sé, cariño, pero ella es tu hermana. Miré por la ventana. El sol se ponía tras el horizonte de Seattle, tiñendo de oro las torres de cristal. Déjame pensarlo. ¿En serio? Oh, callen. Gracias. El alivio en su voz fue demasiado inmediato, demasiado ansioso. Sabía que lo lograrías. Colgué un minuto después, con todos los detalles apropiados, y dije que me pondría en contacto, pero tenía la mano fría al colgar. El silencio que siguió me pareció más pesado que la llamada misma. No era la primera vez. Simplemente era la más cara. Crecer fue un caos en bailarinas, coches destrozados, trabajos fallidos, crisis emocionales por chicos que conocía desde hacía una semana. Cada vez que se descontrolaba, era yo quien recibía la llamada. Yo quien debía arreglarlo todo. Marissa decía, tú eres la estable. Ella es frágil. Byron asentía en señal de acuerdo y bebía un sorbo de whisky, contento de permanecer en silencio a menos que fuera necesario arreglar algo con un martillo. A los 18, pagaba el alquiler mientras Ara recibía bolsos nuevos por buen comportamiento. Cuando me fui a la universidad, nadie me ayudó a mudarme. Cuando me gradué, nadie apareció. Pero yo aparecía cada vez que me lo pedían. Hasta ahora. Porque ahora no me preguntaban. Me amenazaban. Y no tenía ni idea de lo dispuesto que estaba a seguirles el juego. Tenía 18 años cuando Marissa me entregó por primera vez una factura de alquiler, escrita a máquina, impresa y firmada, como si fuéramos desconocidos gestionando un contrato de arrendamiento. Acababa de empezar la universidad comunitaria en St. Paul y trabajaba por las tardes en una ferretería, transportando madera para contratistas que apenas me miraban a los ojos. La factura no contenía ninguna advertencia ni conversación. Solo esto. Esta casa no es gratis. Callen. Escrito con tinta azul en la parte inferior. Ara, por su parte, tenía 17 años y se estaba comprando una MacBook nueva porque había llorado porque la suya le parecía lenta. No pagaba el alquiler. No pagaba la gasolina ni el teléfono. Ni siquiera hacía las tareas del hogar. Eso era demasiado estresante para su creatividad. Pero cuando abandonó su primera universidad después de un semestre, demasiadas noches en vela, dijo que fui yo quien recibió la charla de tienes que ser más comprensiva. Marissa lo mencionó mientras comíamos pastel de carne, como si fuera una decisión familiar sobre la que me habían consultado. Byron permaneció sentado allí como siempre, asintiendo como un metrónomo. Déjala que lo resuelva,
dijeron. Ella es delicada. Tú no. Esa frase se quedó conmigo, no como un cumplido sino como una frase. Para cuando me gradué, ya había pagado mis estudios con becas, préstamos estudiantiles y trabajo a tiempo parcial. No asistieron a la ceremonia, dijeron que estaba demasiado lejos. Ara ni siquiera me envió un mensaje. Me mudé a Seattle un mes después. La distancia era mi única paz. Me dije a mí mismo que era un nuevo comienzo, pero nunca me desconecté del todo. No cuando la llamada seguía llegando. Ara destrozó su coche. ¿Podría prestarle $2,000 para reparaciones? A Ara la abandonaron. ¿Podría volar a casa para recibir apoyo emocional? Ara necesitaba el dinero del alquiler solo por esta vez. Y cada vez que decía que no, me convertía en la mala, fría, ingrata, distante. Empecé a medir nuestra relación por lo que pedían, no por lo que daban. Una vez corté el contacto durante 6 meses, ni llamadas, ni mensajes, nada. Durante ese tiempo, Maris nunca me contactó. Ni siquiera para preguntarme si estaba viva. Pero en el momento en que Ara perdió su tercer trabajo en un año, sonó mi teléfono. «Te necesita», fue todo lo que dijo Maris. No dijo hola. Este patrón no era nuevo, pero esta vez no se trataba solo de trabajo emocional. Esta vez se trataba de dinero, dinero de verdad. $40,000. Casi lo que gané en un año después de impuestos cuando me mudé al oeste. Me quedé mirando el correo que me envió Maris. Los datos bancarios estaban cuidadosamente incluidos. El asunto solo decía, para Ara. Ni saludo ni agradecimiento. Solo expectativas, disfrazadas de deber familiar. Cerré la laptop sin responder. Entonces, abrí un cajón que no había revisado en años. Dentro estaba la carta original de la herencia de mi abuelo, que mencionaba una cuenta fiduciaria conjunta a nombre de ambos. La había olvidado. Pero de repente, recordé cada detalle, y una nueva idea empezó a formarse, serena y aguda. Esperé 2 días antes de devolverle la llamada a Maris. El tiempo justo para que su desesperación se intensificara, pero no para que encontrara un nuevo plan. Ella respondió al segundo timbre, sin aliento, como si hubiera estado mirando el teléfono. «Callen», dijo ella, con la voz temblorosa y forzadamente suave. «Tienes razón», dije con calma. «La familia ayuda a la familia». Hubo una pausa, luego ella rompió a llorar, real o no, ya no lo podía decir. «Ay, cariño, gracias. Sabía que harías lo correcto. Se lo dije a tu padre». «Necesito los detalles», interrumpí. «Origen de la deuda, importe y a dónde deben ir los fondos». «Oh, claro», dijo ella con un sorbo. «Tendré que enviarlo todo ahora mismo». «Estás haciendo lo correcto, cariño. Te lo prometo». Le di una risita leve. «Eso es con lo que cuento». Colgamos y, 5 minutos después, Lara me envió por correo electrónico una hoja escaneada con números, capturas de pantalla descuidadas de una página web sospechosa de préstamos entre particulares. Sin firmas ni declaraciones oficiales. Solo un total, $193.12 adeudados para la semana que viene. Al final, escribió, «Por favor, date prisa. No tienes idea de lo grave que es esto». Me quedé mirando su mensaje y no sentí nada. Entonces, abrí otro correo electrónico, uno que acababa de enviarle a Meyersin, mi antiguo compañero de piso de la Facultad de Derecho, ahora abogado corporativo. No habíamos hablado mucho últimamente, pero siempre respondía cuando ponía la palabra urgente en el asunto. El fideicomiso siempre había sido un recuerdo borroso de mi adolescencia. Mi abuelo, un hombre tranquilo con un sentido de justicia a la antigua, había creado un pequeño fideicomiso para la educación a nombre de ambos, a partes iguales, sin tocar, salvo para la matrícula o para un desarrollo vital crucial. Lo usé un semestre antes de ganar una beca completa y dejé el resto intacto. Ara, en cambio, lo agotó en menos de 2 años, matrícula en universidades privadas, alojamiento fuera del campus, un viaje de estudios al extranjero que no terminó. Luego se acabó. Pero cuando le pedí a Mel que sacara el archivo, me envió algo que no esperaba. Un extracto que mostraba un retiro de $42,000 años después de que mi parte se había agotado y no había sido autorizado por mí. El último desembolso se denominó asistencia de emergencia. Merrail escribió que fue a petición de tu madre.
La institución lo aprobó bajo el supuesto de acceso conjunto, pero legalmente, salió de mi mitad. Leí el correo electrónico 2 veces. Bueno, a ver si lo entiendo, respondí. ¿Usaron mi parte para rescatarla antes? Sí, confirmó Merragel. Técnicamente, ya te lo han quitado. Si decides transferir lo que queda a una propiedad personal, estarás en todo tu derecho. Me recosté y exhalé lentamente. Querían que volviera a pagar por Ara, pero ya lo habían hecho, en silencio, sin decirme nada. Y ahora, pedían más. Así que sonreí. No una sonrisa de verdad, no de esas que te llegan a los ojos, sino la que esbozas cuando por fin entiendes cómo funciona el juego y cómo ganarlo. Abrí una nueva pestaña e inicié sesión en la cuenta de confianza. Quedaba justo lo suficiente. Lo justo para que me doliera. La transferencia bancaria tardó menos de 20 minutos. Completé el formulario, seleccioné la cantidad, $40, 193.12, y anoté los datos del destinatario que me había enviado. El dinero salió directamente de la cuenta fiduciaria, de la que ya habían echado mano años atrás. No hubo florituras ni momentos dramáticos. Solo un clic silencioso, una pantalla de confirmación y un recibo digital. Le envié la confirmación a Maris con un mensaje de una línea. Pago completado. Avísame si necesitas algo más. Menos de 2 minutos después, sonó mi teléfono. Zai, Cayen. Gracias, gracias, exclamó con entusiasmo. No sabes lo que esto significa. Salvaste a tu hermana. Nos salvaste a todos. No dije nada. Solo escuché. Siempre has sido fuerte, continuó. Sabía que podía contar contigo. Le dije a tu padre, nuestro hijo nunca nos decepciona. Su voz se quebró como si se estuviera ahogando de alivio. Esto lo cambia todo. La dejé decirlo todo, luego terminé la llamada, colgué educadamente y me quedé mirando la pared por un rato. 1 hora después, Ara envió un mensaje de texto. Sabía que cumplirías. Gracias, de verdad. Algún día te lo pagaré. Lo digo en serio. No respondí. No esperaba que dijera nada en serio. Al tercer día, el silencio empezó a sentirse como un cierre. Me los imaginé a todos durmiendo mejor, aliviados de que la crisis hubiera terminado, pensando que la tormenta había pasado. Maris probablemente se sintió victoriosa, la orquestadora de otro ataque de culpa. Quien sonaba sin aliento por una razón diferente. ¿Qué hiciste?, preguntó ella con voz fría y tensa. Acabo de recibir una llamada del banco. Esperé. Dijeron que la cuenta fiduciaria, Cayen, era tuya. Que moviste el saldo restante. Que el último retiro se clasificó legalmente como tu parte. Así es, dije con calma. Era mío. Siempre lo fue. Pero yo autoricé lo anterior. No lo hiciste, lo interrumpí. Dijiste que lo permitieron bajo supervisión conjunta, no como propiedad legal. Lo que gastaste ya era mío. Acabo de hacerlo oficial. ¿Nos engañaste? No, dije. Pagué exactamente lo que me pediste. Y usé lo que ya era mío. El silencio del otro lado fue largo y amargo. Casi pude oír cómo se iba dando cuenta de ello, la pérdida de control, el desmoronamiento de la influencia que creía tener. No me pidieron que fuera generoso, me lo exigieron. Y lo hicieron pensando que no tenía otra opción que obedecer. Pero lo hice. Y lo había hecho. 3 días después, recibí un sobre en el correo. Dentro había una nota manuscrita de mi padre. Solo una línea. Te arrepentirás de esto algún día. Lo coloqué en el mismo cajón que los documentos del fideicomiso y lo cerré sin pensarlo 2 veces. Porque el arrepentimiento no era el sentimiento que me dominaba. Era algo completamente distinto. El primer correo electrónico llegó a la mañana siguiente. El asunto estaba en mayúsculas. Nos robaste. No lo abrí. Para la hora del almuerzo, tenía 3 llamadas perdidas de Maris, 4 mensajes de Ara y un mensaje de voz de Byron, lo cual fue sorprendente. Casi nunca llamaba. Lo escuché en el altavoz mientras tomaba mi café. Puede que pienses que eres inteligente, dijo mi padre, con una voz más firme de lo que esperaba. Pero lo que hiciste estuvo mal. Moral y legalmente. Has avergonzado a esta familia, Cayen. Me avergüenzo de ti. Allí estaba, la frase que había estado esperando inconscientemente desde que tenía la edad suficiente para entender lo que se sentía la vergüenza.
viniendo del hombre que nunca dijo que estaba orgulloso. Terminé mi café y archivé el mensaje. Los días siguientes siguieron el mismo patrón. Maris inunda mi bandeja de entrada con acusaciones dramáticas. Manipulaste el sistema. Violaste nuestra confianza. Eres tan egoísta como frío. Los mensajes de Ara eran menos articulados y más venenosos. Ara, sabías lo que hacías. Me tendiste una trampa. Ara, espero que seas feliz. Lo has arruinado todo. Ara, contábamos contigo. Esa última línea me hizo reír. Comencé a reenviar todo a Merragil, etiquetando cada mensaje por remitente y marca de tiempo. Ella respondió con un solo emoji de pulgar hacia arriba y... Sigue así. Esto es oro. Luego preparé una respuesta, un mensaje enviado a los tres. Sujeto, Rey. ¿El pago que me pediste? Lo hice. Nunca dije que sería con mi propio dinero. Hemos terminado aquí. Sin respuesta durante 12 horas. Luego vino la escalada. Maris apareció en mi lugar de trabajo. Era viernes por la tarde. Acababa de terminar una llamada de proyecto cuando la vi en el vestíbulo, a través del cristal de la sala de conferencias. Abrigo rojo, brazos cruzados, labios tan apretados que prácticamente desaparecieron. Salí lentamente, manteniendo una distancia educada. Mis compañeros de trabajo observaban desde sus. La recepcionista, intentando no mirar fijamente, parecía presa del pánico. Calen Marles susurró, necesito hablar contigo. Estoy en el trabajo. Ella dio un paso adelante, bajando la voz solo ligeramente. Avergonzaste a esta familia. Me humillaste. Ese dinero no era tuyo para gastarlo así. Usé los fondos de la cuenta que ya usaste, dije con calma. Solo usé lo que quedaba. Lo convertiste en un arma, espetó. Manipulaste el sistema. Nos dejaste en ridículo. Solo seguí tus reglas, respondí. Dijiste que la familia se ayuda. Ayudé eficientemente. Debería haber sabido que tergiversarías esto. Deberías haber sabido que dejaría de limpiar tu desastre. Seguridad llegó antes de que la cosa se pusiera más ruidosa. Me preguntaron amablemente si todo estaba bien. Asentí. Marles me miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. Quizás no. Se fue sin decir nada más. De vuelta en mi escritorio, encontré un nuevo correo electrónico de Ara. Simplemente decía: espero que duermas bien, traidor. Cerré mi computadora portátil, me levanté y salí de la oficina sin decir una palabra. Esa noche, di un largo paseo por el lago verde. La ciudad bullía a mi alrededor, pero mi mente estaba en silencio. Siempre me habían visto como una red de seguridad, pero por fin estaba aprendiendo a cortar las ataduras. Para el lunes por la mañana, Maril ya estaba contratada. Le envié todo: mensajes de voz, mensajes de texto, correos electrónicos, incluso la grabación de la cámara de seguridad de la oficina que mostraba a Marles siendo escoltada fuera. Maril ni siquiera parpadeó. Estaba quirúrgica, tranquila, casi aburrida. Redactaremos avisos de cese y desistimiento para los tres, dijo, haciendo crujir los nudillos. Si vuelven a pasarse de la raya, intensificaremos la situación. El miércoles ya los habían enviado, certificados, firmados, entregados, y luego silencio. No más mensajes. No más amenazas veladas. No más sermones en el buzón de voz. No más acusaciones por correo electrónico. Nada. El silencio era tan desconocido que al principio no confiaba en él. No dejaba de mirar mi teléfono como si me perdiera algo, pero era real. Se habían apagado. Pasé los primeros días repasándolo todo, preguntándome si había sido cruel, si tal vez podría haberlo llevado con más suavidad, con más paciencia, con más gracia. Pero cada vez que volvía atrás, terminaba en el mismo lugar. Esperaban que pagara el precio de la imprudencia ajena otra vez. Y ya no quería hacer eso. Tomé parte del espacio mental que solían ocupar y comencé a ponerlo en otro lugar. Me uní a un grupo de senderismo. Reencontré con un antiguo compañero de cuarto de la universidad que ahora vivía cerca. Fui a una noche de trivia en un bar cerca del Capitolio, y no me disculpé temprano. Entonces, una tranquila mañana de domingo, le escribí a la tía Geneva. Siempre había sido diferente, más tranquila, más atenta. Cuando tenía 12 años, era la única adulta que me preguntaba cómo estaba cuando tenía una crisis nerviosa. Contestó al segundo timbre.
La oí decir, sin necesidad de contexto, lo siento. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba oír eso. Hablamos durante casi una hora. Sin juicios, sin opiniones contradictorias. Solo una conversación entre dos personas que entendían lo que significaba sentirse excluido y harto. Antes de colgar, ella dijo: «No hiciste nada malo. No dejes que te convenzan de lo contrario». Más tarde ese día, abrí el álbum de fotos en mi teléfono. Para empezar, no había muchas fotos de mi familia, una cena de acción de gracias borrosa por aquí, un pastel de cumpleaños por allá, algunas fotos de grupo antiguas donde siempre salía a un lado. Pero las borré de todos modos, una por una. No fue un acto de ira. Fue alivio. Solo conservé una foto, de mí, a los 20 años, junto a mi abuelo frente al garaje oxidado que nunca se molestó en repintar. Tenía el brazo sobre mi hombro. Los dos riéndonos de algo que no recuerdo. Esa se quedó. Todo lo demás desapareció. Apagué el teléfono y salí. Al asomar el sol, el aire era frío, pero se sentía limpio. Mañana me reuniría con el nuevo grupo de senderismo para una ruta a las afueras de Snoqualmie, el fin de semana después del trivia, otra vez. Y por una vez, no lo hacía para demostrar nada. Simplemente vivía. Y por primera vez en mi vida, no estaba mirando por encima del hombro.